bendecirte. Queremos venir a poner delante del Señor la palabra de Dios en esta mañana. Quiero que se una con nosotros ahí en oración para darle gracias a Dios y que sea el Señor el que tome control de todo lo que se haga. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, la cobertura, la guianza tuya, Señor, pidiéndote, Dios, que tú seas, Señor, el que nos hables por medio de tu palabra, Señor, el que seas tú, Señor, el que se glorifique, Dios, en este momento, Dios mío, Dios, que podamos aprender y que podamos abrir nuestros ojos espirituales para poder entender, Señor, Dios, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos momentos, Dios mío. Oh Dios, usa a mi esposo, Dios, con esa palabra, Señor, para que pueda llegar hacia esas vidas, Señor, que están necesitando escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Gracias por esta oportunidad, Dios mío, que tú nos regalas una vez más venir delante de tu presencia, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora seguidamente vamos a tener al Pastor Francisco con la enseñanza que hemos estado llevando todos estos domingos, el principio de dolores. Amén. Dios los bendiga, hermanos, amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre del Señor. Y como decía mi esposa, hemos venido compartiendo una serie de enseñanzas bajo el tema Principio de Dolores, un tema muy atinado a nuestros tiempos. La idea no es asustar a nadie, es percatarnos, apercibirnos de los tiempos que estamos viviendo. Predicamos la palabra tal cual es. Sabemos que Dios es un Dios de amor, por supuesto, pero también dice la palabra que es fuego consumidor. Entonces, hay un principio y un fin de las cosas de este mundo y tenemos que predicarlo, porque así nos dice la bendita palabra del Señor. Hay también un más allá que no podemos obviar después de la muerte. Y es necesario que nosotros conozcamos de la palabra que después de pasar de esta vida hay otra vida. Y dice la palabra que unos irán a estar con el Señor para siempre, vida eterna, y otros, por el contrario, muerte eterna, condenación eterna. Entonces, de verdad que tenemos que apercibirnos sobre los tiempos que estamos viviendo y predicar la palabra tal cual es. Siempre me gusta, como es una serie de enseñanzas como bajo el mismo tema, retomar un poquito lo del domingo anterior, que el domingo anterior hablamos sobre las hambres. Dijimos, por ejemplo, que el hambre es un cumplimiento de las profecías sobre el principio de dolores. En nuestros tiempos hay países que están pasando mucha hambre, están dando hambrunas a nivel mundial, y con esta situación del COVID-19 pues se ha agravado la situación, no solo en esos países que casi siempre se habla del hambre, sino que podría afectar otras cantidad de países, inclusive países del continente americano. También se habló que el hambre que Dios nos invita a tener es hambre y sed de justicia. Hicimos darle un giro a la palabra en el tema de no solo hablar del hambre física, sino también del hambre espiritual que se debe tener. Y por último, lo que vimos es que vendrá un hambre insaciable de Dios, pero que podría ser demasiado tarde esperar hasta el final, puesto que después del arrebatamiento de la iglesia, la gente buscará de Dios y buscará quizás a los líderes, a los pastores, y ya no están. Por lo tanto, dijimos que es tiempo de aprovechar el momento, de buscar, de saciarse de la palabra del Señor.
Hoy igual nos ocupa el mismo tema, pero vamos a hablar acerca de los terremotos. Los terremotos están, de acuerdo a los estudios recientes, están aliados a las erupciones volcánicas. Nuestro país, por ejemplo, tiene muchos volcanes y es un país altamente sísmico, donde han habido terremotos en nuestro medio. Por ejemplo, el terremoto de Rivas, terremoto de Limón, Cinchona, Nicoya, entre otros. Se ha pronosticado un terremoto para nuestra zona, pero solamente Dios sabe cuándo podría ser ese terremoto. Solamente el Dios Todopoderoso tiene control de esta situación, pero sí está muy aliado con lo que es la vulcanología y algunas fallas que se presentan en nuestros países y placas tectónicas también que influyen en los movimientos, que producen temblores, terremotos. Sin embargo, quizás siempre han habido terremotos. Lo que pasa es que en nuestros últimos años, de acuerdo a la palabra del Señor, se han intensificado en gran manera. Vamos a leer la palabra del Señor, el tema, los versículos bases que hemos venido tratando, Mateo 24, 6 al 8. Si así, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Muy bien. Primer punto que va a tratar los terremotos en nuestros días. Aunque ya hablé que se han presentado algunos terremotos en nuestros días, tomando en cuenta algunos años algo recientes. Pero si usted busca, por ejemplo, en internet, y verá que por los años 1900 o algo así, los terremotos que se registraban eran realmente pocos, tal vez por la tecnología a lo mejor, pero cada año se presentan más y más y más terremotos. Antes escuchábamos de un terremoto y se hablaba mucho tiempo de ese terremoto, porque hasta años después volvía a aparecer otro terremoto en otro lugar. Sin embargo, hoy día hasta 2 terremotos se han presentado en un solo día a nivel del mundo. Y esto es porque la palabra del Señor se está cumpliendo. Esto es porque estamos en esa fase principio de dolores. Por eso lo hemos venido hablando, por eso lo hemos venido diciendo. Esto no es casualidad que la tierra esté temblando tanto. Creo que recientemente se tembló o hubo un terremoto en Puerto Rico y en otros países más. Pero la idea no es asustarlos, sino prevenirlos de lo que está pasando hoy día. Principio de dolores, como dice la palabra del Señor. Entonces, nuestros países son altamente sísmicos. Quisiera pasarles una imagen sobre el cinturón de fuego que abarca varios países. Cinturón de fuego, por ejemplo, dice que abarca países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, todos los países centroamericanos, incluyendo el nuestro, México, Estados Unidos. Y dice que luego pasa por islas aleutianas, baja por las costas de China y Japón. En resumen, abarca una extensión inmensa. Cuando un volcán de estos que está en el cinturón de fuego se activa, por lo general hay erupciones volcánicas en la mayoría de volcanes del país, de otros países, de estos países que involucran y quizás puede provocar terremotos y temblores.
Más adelante estaremos hablando de un terremoto que se espera a nivel mundial. Lo importante acá es decirles que por qué razón se ha intensificado esto. Bueno, porque la palabra del Señor, ya lo hemos dicho, tiene que cumplirse, querramos o no. Creo que a nadie nos gustan los terremotos, creo que a nadie nos gustan los sismos, creo que a nadie nos gustan los temblores. Siempre quizás decimos con miedo a los temblores, a los terremotos, la mayoría de personas. Por mi parte, quiero decirles, he vivido algunos terremotos y en varios de ellos creí que era el fin. Tal vez no el fin del mundo, pero sí el fin de nuestra vida. Al ver que los terremotos hacen que la tierra se mueva como una gelatina. Literalmente así como una gelatina se mueve. Y es algo tremendo cuando la tierra se mueve. Cuando la tierra se mueve, tiene algunas causas, ya hablando lo que es la parte bíblica. Y quiero hablar, el segundo punto que quiero hablar es esto: los terremotos en el tiempo bíblico. Pueden ser por la ira de Dios, de acuerdo a Isaías 29:6. Dice así: por Jehová de los ejércitos serán visitados con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Cuando la ira de Dios se derrame, habrá un terremoto del cual vamos a hablar en el último punto. Nos lo recuerda Isaías, que va a haber terremotos, que va a haber grandes calamidades. Entonces los terremotos pueden ser presentados por la ira de Dios, pero recordemos que aún estamos en el tiempo de la gracia. Pueden ser presentados los terremotos, pueden darse por la presencia de Dios, de acuerdo a Éxodo 19:18. Dice así: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Era un monte, el monte Sinaí. La gente estaba cerca viendo el monte Sinaí y Dios había bajado al monte y la presencia de Dios estaba en ese lugar y ese monte se sacudía, ese monte se temblaba, dice la palabra del Señor, porque ahí estaba el Señor. Mire, ¿por qué la palabra del Señor dice que no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano? Es fácil a veces tomar el nombre del Señor nuestro Dios en vano, pero mi consejo es: no nos burlemos de Dios, porque si Dios se aira, hace temblar la tierra. Si Dios muestra su presencia, no resistimos estar de pie, porque con solo que Él bajó a ese monte, dice la palabra, que ese monte se sacudía, que ese monte temblaba, que ese monte humeaba de la presencia de Dios. Por lo tanto, es necesario temer al Señor, temerle con un temor santo, porque Él es santo, dice la palabra del Señor. Y vamos a leer también el Salmo 114:7. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Señor tiembla la tierra, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, tenemos un Dios de poder, un Dios de victoria. Si bien es cierto, hay una explicación científica para los terremotos. Si bien es cierto, hay una explicación humana para cada terremoto. Sé que también la presencia del Señor hace temblar la tierra. También puede hacer temblar nuestro corazón ante Él. Es necesario que nos humillemos delante de la presencia del Señor, que temblemos, que no esperemos ver lo que viene a la humanidad, porque es tiempo de doblegarse ante el Señor y ante su presencia. Vamos a ver también cómo Dios hace temblar la tierra para manifestar su gloria y su poder, de acuerdo a Mateo 27:51 al 54. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y murió, porque Él murió, todos sabemos que Jesús murió. Lo importante de la historia es que también resucitó. Pero al morir dice que hubo un gran terremoto y las piedras y todo se desmenuzaron, los terrenos, a tal punto que algunas tumbas se abrieron, algunas tumbas de los santos. Y esto nos demuestra, de acuerdo a la palabra del Señor, que cuando el Señor venga también, las tumbas de los santos se van a abrir, porque o los que estén muertos y hemos fallecido ya en Cristo, vamos a resucitar, y si no, vamos a ser transformados. Quiero mostrarles de verdad a través de la palabra del Señor, el poder de Dios hace temblar la tierra. Este centurión vio cómo se movía la tierra y dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios, porque pensó que ya Jesús había fallecido y que nunca volvería, pero era solamente estar 3 días en muerte para luego resucitar para siempre y estar con nosotros e ir a morar y a estar con el Padre, a la diestra del Padre, dice la palabra del Señor. Esto es un ejemplo del poder de Dios. Esto es un ejemplo de la presencia del Señor, de lo que Dios puede hacer. Si bien es cierto, hoy en día Dios no ha destruido la humanidad, es porque Dios tiene misericordia de la humanidad. Pero cuando Él quiera, puede destruir la humanidad. Pero está esperando que usted y yo nos arrepintamos. Está esperando que usted y yo nos postremos, nos dobleguemos ante su presencia, pidiéndole perdón antes de que vengan esos días. Recuerde que estamos en el tiempo de la gracia y está esperando que usted y yo demos ese paso de arrepentirnos. Pablo y Silas estaban orando, dice la palabra del Señor. Estaban cantando himnos al Dios Todopoderoso. Y en ese momento se vino un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. Todos los presos quedaron libres, porque era la presencia del Señor que estaba en ese lugar. Y todos los presos se les cayeron las cadenas de las manos y de los pies. Es necesario que nosotros nos dejemos dominar por la presencia del Señor, por el poder de Dios, para que caigan de nuestras manos las cadenas, para que caigan de nuestras manos y de nuestros pies las cadenas, las ataduras del pecado, las ataduras del mal, y podamos consagrarnos y vivir libres para el Señor el tiempo que nos queda. Ya lo hemos dicho, tarde o temprano tenemos que pasar a la presencia del Señor. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos. No sabemos qué nos irá a pasar en adelante a nuestro cuerpo, pero nuestra alma está segura en el Señor. Debemos estar preparados, debemos de buscar su presencia, de dejar que Dios mueva nuestra vida, mueva nuestro hogar, mueva nuestro ser, para que las cadenas de nuestros miembros, de las cadenas de nuestras manos, de nuestros pies caigan y podamos ser libres en el nombre de Jesús. Como tercer punto, vamos a tratar el tema, el punto 3 más bien, los terremotos en el futuro cercano, de acuerdo a la palabra del Señor. Yo pregunto algo en esta mañana: si los terremotos de nuestros tiempos han sido terremotos devastadores, han sido terremotos que han traído muerte y destrucción a la humanidad, han sido terremotos que han provocado luego hambre, que han provocado enfermedades por la cantidad de fallecidos que hay, como el que hubo en Haití, que fueron, creo que más de 100,000 fallecidos hace unos años. Si estos terremotos
han sucedido en el tiempo de la gracia. ¿Qué pasará cuando Dios derrame su ira sobre la humanidad? ¿Qué pasará cuando Dios derrame su ira sobre la humanidad? Y vamos a leer Apocalipsis 16, 18 al 20. ¿Qué nos espera o qué le espera al mundo con respecto a los terremotos? Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Este terremoto, dice la palabra del Señor, que nunca lo ha habido ni lo habrá. Será el último terremoto que registre la palabra del Señor que acontecerá. Y si está escrito en la palabra del Señor, se va a cumplir. Si usted considera que los terremotos que han habido han sido fuertes y devastadores, yo digo sí. Pero se quedan muy lejos de lo que vendrá. Porque si la palabra del Señor dice que nunca lo ha habido, ni nunca habrá un terremoto de esta magnitud, es por algo. Entonces, yo le invito en esta mañana para que recibas al Señor. Ese terremoto no será sino hasta después de que ocurra el rapto de la iglesia, hasta después de que el Señor venga por su pueblo, porque es cuando el tiempo que Él va a derramar su ira sobre la humanidad, porque la humanidad no quiere arrepentirse delante del Señor. Ese terremoto vendrá, y créame, como repito, si la palabra de Dios lo dice, es porque será. Todo se ha cumplido hasta aquí, y faltan algunas cosas que cumplirse, como ese terremoto. Por lo tanto, yo le invito para que recibas al Señor, para que escapes de la ira venidera, para que escapes a ese tiempo que vendrá desolador, ese tiempo que vendrá que nadie querrá vivir en la tierra, porque será el tiempo de la ira de Dios sobre la tierra. Te invito en esta mañana a recibir al Señor Jesucristo en su corazón y recibirlo como único y suficiente Salvador de tu vida. Ahí donde estás, le voy a pedir que hagas conmigo esta pequeña pero grande oración, porque será una oración que cambiará tu vida, será una oración que cambiará tu alma, será una oración que cambiará el futuro de tu alma, a dónde quieres estar cuando partas hacia la eternidad, ya sea por la muerte o ya sea porque el Señor venga por ti y por mí. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo a ti como único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me ayudes para andar una vida de santidad hasta que tú vengas por mí. Sé tú, Señor, mi único Salvador. Sé tú, Señor, mi mediador entre Dios y los hombres. Te recibo en mi corazón. Si has hecho conmigo esta oración, yo te pido que te consagres al Señor, que busques al Señor, que luego cuando abramos las iglesias, busca tu iglesia, busca la iglesia más cercana y reúnete con los hermanos, con las hermanas, con la gente que busca al Señor. Así que te invitamos a seguir adelante en Cristo. Aparte de eso, te invitamos a seguir nuestras transmisiones que por lo pronto seguirán de esta manera. Y los dejo con la pastora Carmen. Muchas gracias, pastor, por esa palabra. Creo que es una palabra que nos habla a nuestro corazón, a nuestra mente, que no estamos en tiempos de jugar con Dios, no estamos en tiempos de perder el rato, ¿verdad? Hay que someternos a Dios de verdad, no esperar que llegue un terremoto de esos para arrepentirse,
Es lindo buscar del Señor ahora que de verdad se puede libremente, porque llegará el momento donde queramos escuchar la palabra y no la vamos a poder escuchar. Pero ahorita la escuchamos en todo momento y hay que saber valorar esa palabra, saber valorar eso que hoy podemos disfrutar de la presencia de Dios. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta mañana. Invitarlos, como dijo mi esposo, a que nos sigan acompañando por las transmisiones de momento, ¿verdad? Los sábados, el ayuno, todos los sábados a las 11 de la mañana. Que hagan llegar sus peticiones, si tienen peticiones. Y los domingos, las enseñanzas. Y quiero agradecerles porque yo sé que hay gente que nos ha estado sintonizando cada domingo, cada sábado. De verdad, muchas gracias. Reciba la bendición de parte nuestra y la parte de nuestro Dios. Y Dios les bendiga en esta mañana.